Hola Paula, Hola, ¿qué tal? hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí esperándoos. Bueno, oye, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotras, que bueno, que sé que estás cansadita con la promo de Cuerpo de Embarazada sin embrión y jolines, que muchísimas gracias que hayas hecho este huequito para nosotras. Un placer, gracias a vosotras por vuestra iniciativa y por lo que estáis, bueno, todo lo que nos estáis regalando. Es muy importante hablar de lo que estáis hablando. Sí, sí que lo es. Mira, si te parece, voy a contarle a la gente que nos está escuchando ahora, el que no te conozcan, pues quién eres y por qué estás aquí. ¿Vale? Paula Perfecto. Valenciana, muy polifacética y con un estilo inconfundible en sus obras, que mezclas pintura, ilustración y literatura, ¿no? En ellas. Y hoy queremos hablar contigo de tu yo más íntimo. ¿Vale? A ver cómo lo hacemos. Mira, Como queráis. yo te cuento, yo te conocí en el 2018 cuando publicaste un post en el que hablabas de endometriosis, hablabas de que hablabas de infertilidad, si no recuerdo mal. Pero además, que es lo que a mí más me impactó, publicaste una imagen tuya en un ascensor que titulaste algo así como autorretrato en un ascensor con un embrión con el corazón parado, algo así creo recordar. Uf, cuando vi aquella imagen fue como, wow, Sí. digo, o sea, ¿qué se le ha podido pasar por la cabeza a esta mujer para dar ese paso tan valiente, ¿no? Como, wow. Pues no, lo que me pasó por la cabeza fue que era la segunda vez que me pasaban muy poco tiempo y que la primera vez que había vivido la experiencia fue absolutamente aterradora, compleja, llena de sombras, me sentí muy sola, ¿no? Yo me estaba sintiendo muy sola, pero los médicos, mi entorno me decía que era normal, que eso pasaba con muchísima facilidad y entonces me di cuenta de que vivía de espaldas a una información a la que debería haber querido acceder. Y me di cuenta de que no era una cosa personal, ¿no? Me di cuenta de que hay muchas mujeres a las que les pasa lo mismo y que acaban viviéndolo en las tinieblas, ¿no? Yo fui muy... A ver, para mí las redes sociales, de hecho creo que es el segundo live que hago en mi vida, os tengo que decir. Poco Para mí gracias todavía. Para mí las redes sociales son un instrumento que utilizo de una manera muy concreta, ¿no? Cuando empecé a utilizarlo me di cuenta de que podía tragarme, ¿no? De que podían engullirme, ¿no? Porque al final es un espejo que no acaba de ser un espejo, ¿no? En el que puedes acabar mostrando una intimidad que seguramente no te beneficia mostrar. Entonces, hace tiempo que tomé la decisión de que para mí mis redes sociales eran un escaparate, un aparador, iba a decir, en valenciano se llama aparador, un escaparate en el que mostrar únicamente mi trabajo. Pero en el momento en el que me sucedió esto por segunda vez, yo ya estaba trabajando mucho con una perspectiva de género, me di cuenta de que si participaba de ese silencio, lo único que conseguía era perpetuar que las mujeres continuásemos viviendo algo que debería ser algo de lo que debería ser habitual hablar, porque sucede con muchísima frecuencia. Bueno, participaba de este silenciamiento, ¿no? De algo que no debería silenciarse. Yo en aquel momento, y todavía ahora, seguía muy de cerca a Laura Freixas, ¿no? Y recuerdo una de sus conferencias en las que hablaba de cómo todas y todos sabemos y tenemos tan clara la experiencia sobre la guerra, por ejemplo, ¿no? Que es lo que siente un soldado en una trinchera cuando se le amputa un brazo, ¿no? ¿Cómo sabemos tantas cosas que tienen que ver con la experiencia masculina, ¿no? Y cómo lo masculino es lo universal, ¿no? Y cómo lo masculino es lo que finalmente también cuando se trata de productos, no me gusta la palabra productos, cuando se trata de cualquier elemento artístico,
ya sea un libro, ya sea una película, ya sea una pintura, es lo que todos conocemos, ¿no? Lo universal es lo masculino, lo femenino es lo otro, nosotras somos la alteridad. Y esto al final concluye en que todos los tópicos, los grandes tópicos, están vinculados a aquello que es masculino. Entonces, cuando me vi allí en el ascensor de mi casa, subiendo otra vez con la mala noticia, ¿no? Yo tenía muchas ganas de tener un hijo o una hija. Cuando me vi allí viviendo lo mismo por segunda vez y me puse de perfil y me vi mi tripa, sentí mucha pena, sentí mucha rabia, no sentí el dolor de la primera vez, ¿no? No sentí ese desamparo, porque yo ya lo había trabajado, yo ya sabía que podía volver a suceder, esperaba que no volviera a suceder y sucedió. Entonces sí que fui muy consciente de que iba a traspasar una línea que me había prometido no traspasar en mis redes sociales, que era mostrar esa intimidad, además en el ascensor de mi casa y hablando de algo tan bestia como es que mi hija o mi hijo no van a hacer, ¿no? Y pensé durante un segundo, solo un segundo, que seguramente eran las hormonas y que me iba a arrepentir. Pero entonces sí decidí hacerles caso a las hormonas y asumir lo que llegara, ¿no? Yo hice aquel post pensando que iba a caerme un chorreo de mierda tremendo, porque siempre que te pronuncias públicamente, lógicamente habrá gente que estará de acuerdo con tu opinión y gente que no la compartirá, ¿no? Y ya cuando te expones, ya sabes cómo te estás exponiendo. Y lo más bestia de todo aquello fue que apenas hubo respuestas negativas. Que sentí como si me hubiera quitado un tapón, ¿no? Y hubiera empezado a salir mierda por ese tapón, ¿no? Como mucho dolor que llevaba mucho tiempo en un lugar cerrado, ¿no? En un lugar hediondo. Y yo creo que para mí fue una liberación, pero ya no solo por lo que significaba para mí de manera individual, sino por lo que estaba viendo que sucedía a modo colectivo, ¿no? Cómo era evidente que las mujeres necesitamos hablar, ¿no? Necesitamos despojarnos de tanto prejuicio, ¿no? Y de tantas frasecitas que hemos oído a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Calladita estás más guapa, los trapos sucios se lavan en casa. No, perdona, si lavo mis trapos sucios en casa seguramente estaré protegiendo a un agresor, ¿no? Y al final me di cuenta de eso, ¿no? De que es el propio patriarcado, no con su despiste, sino con su mala fe, el que nos quiere calladas. Y comentabas eso, ¿no? Que tú te pusiste ahí esa barrera para no traspasarla y diste ese paso y luego lo seguiste dando, ¿no? Porque en el libro que estás ahora con la promo, en Cuerpo de embarazada sin embrión, también te expones, también... Sí, es que claro, ese post dio pie a un artículo en el diario.es. Quiero agradecerle a Ana Requena, siempre le agradezco la manera que tuvo de acercarse a mí. Yo recuerdo que hice el post, fue un post que tuvo una repercusión que no esperaba que tuviera. Los medios empezaron a contactarme, yo estaba aturdida y fue muy, muy, muy fuerte como muchos de ellos, sin tener mi respuesta, hicieron la noticia, ¿no? Solamente con lo que yo había colgado en mis redes, en mis redes profesionales. Sin embargo, Ana Requena me contactó con muchísima prudencia, casi como si viniera a abrazarme con algodones, ¿no? Me habló desde un lugar muy hermoso, me dijo que entendía el dolor que yo debía estar pasando y que le gustaría que trabajáramos el tema en el diario, pero cuando yo me sintiera preparada para trabajarlo. Fue brutal esa conversación con Ana porque vi que desde el periodismo se puede ser muy humano y trabajar bien los temas, ¿no? Que han de trabajarse. Entonces, yo me tomé unos días, ella me dijo que podíamos hacer una entrevista, que podíamos hacer una entrevista y ella redactar un artículo o que podía yo redactar un artículo. Y como yo llevaba un diario de embarazo, porque también antes de quedarme embarazada había cosas que me chocaban mucho, ¿no? Pensaba, ¿cómo se nos exige a todas las mujeres ser el mismo tipo de madre
cuando somos todas tan diferentes, ¿no? Somos todas tan diferentes en la manera de relacionarnos con nosotras mismas, por el lugar social que ocupamos, por el lugar que ocupamos en la familia, ¿no? Por la relación que tenemos con nuestra pareja o sin pareja, ¿no? Podemos querer ser madres solas. Siempre pensaba en una amiga fotógrafa que tiene 40 años y en mi hermana pequeña, ¿no? Y pensaba, ¿cómo se le exige a mi amiga fotógrafa soltera, independiente, que vive en Barcelona, en una gran ciudad, ¿no? Desde hace tantos años, que sea el mismo tipo de madre que mi hermana pequeña, que tiene todo el apoyo familiar y que vive en un pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, yo escribía sobre estos pensamientos, ¿no? Y también sobre lo que me sucedía a mí con mi cuerpo. Entonces tenía muchas reflexiones anotadas, ¿no? Y para mí fue bastante fácil redactar aquel artículo porque por una parte estaba aquello emocional y aquello tan personal que al final es lo que yo creo que es lo que hizo que tantas mujeres se identificaran con lo que yo ahí escribía, pero también estaba toda esa rabia, ¿no? De decir, ¿por qué he tenido que pasar esto 2 veces? Y hasta la tercera vez me han dicho que no van a ver si tiene algún problema la persona con la que estoy intentando ser madre, ¿no? O sea, ¿por qué incluso a nivel médico se me responsabiliza de esa posible malformación, ¿no? O ¿por qué no sé si hay una malformación? ¿Por qué no sé nada, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar Es esta normal, cantidad? es Claro, normal pasar 3 abortos. claro, pero es normal cuando te sucede. Mientras no te sucede, cuando explicas que estás embarazada, bueno, todo el mundo celebra tu estado de buena esperanza y no va a suceder nada, ¿no? O luego toda esta gente que se espera 3 meses a explicarlo por si sucede. Yo pensaba, pues me da igual. O sea, si estoy feliz porque estoy embarazada, lo voy a gritar desde donde quiera gritarlo, ¿no? Y porque al final entiendo a la gente que no quiera decirlo, lógicamente la respeto, pero hay mucha gente que no quiere decirle por ese miedo, ¿no? A que después le digan, ay, pobrecita, mira, su cuerpo no ha podido gestar un ser humano, ¿no? Porque eso es lo que yo sentía también, ¿no? Que me trataban como si yo tuviera una tara. Y pensaba, pues que igual la tara la tiene este señor con el que yo estoy manteniendo relaciones sexuales para tener un hijo, ¿no? Y de hecho, finalmente, y yo creo que estoy hablando con esta libertad también porque ya hace 2 años, ya acabé la promoción hace un año, es algo que he trabajado muchísimo, ¿no? Ya lo tengo me ha llevado a lugares muy interesantes sobre el querer ser madre o no querer ser madre, el querer ser madre por imposición social, ¿no? Por la herencia, mm, bueno, en aquel momento no quise hablarlo, pero ahora sé que porque analicé mi segundo embrión, el segundo embrión que aborté, que era una incompatibilidad genética con el padre. Entonces, ¿por qué se me está cargando a mí con esta culpa, ¿no? de esta malformación si la culpa es compartida? O no tiene por qué ser nadie el culpable, ¿no? Es todo el tiempo. Claro, mi reflexión era esta, ¿no? En plan, ¿por qué se tiene que buscar un culpable y por qué siempre somos nosotras, ¿no? Porque has viajado demasiado, has bebido mucho vino, has pintado con aguarrás, has inhalado aguarrás, no has descansado porque eres una intensa, porque no paras. Pues yo con mi segundo embarazo dejé de hacer todo lo que hacía. Dejé de viajar, anulé trabajos que me dolían el alma anular, que luego cuando pasó todo les escribí a estas personas en plan, mira, siento haberos dejado colgados en este congreso, pero lo que me pasaba era esto, estaba absolutamente aterrorizada. O sea, tenía mucho miedo de que me volviera a pasar y estaba intentando proteger al ser que estaba gestando. Y a pesar de dejar de salir a dar paseos o a cenar, tampoco es que voy a cumplir 40 años, no es que saliera de fiesta, pero dejar de viajar, a pesar de paralizar todo para ser una buena madre, lo volví a perder. Con lo que no era mi responsabilidad, no era mi ritmo de vida el que hizo que perdiera mi primer embarazo. Claro, es que lo leía en el libro y además me sentí muy identificada y bueno, y recogiendo las historias de las personas que nos escriben, de las mujeres que nos escriben, pues es como un sentir colectivo, ¿no? Leía eso, el terror que pasaste al coger un avión ¡Fua! por miedo a perderlo, claro, yo me sentí muy identificada porque, claro, a mí me pasaba igual, ¿no? O sea, era como que es que tengo miedo de estornudar por si acaso lo expulso, ¿no? O lo que hablabas de la culpa, porque leí, o sea, en el libro marcas así como una pincelada, ¿no? De gel a guarras,
Entonces entiendo ahí eso, que había una carga de culpabilidad en esa primera pérdida, ¿no? A ver si ha podido ser por culpa de la pintura, de las guarras y demás, que yo lo haya podido perder. Sí, y no eres solo tú pensando eso, es tu familia, es tu pareja, es tu médico, son tus vecinos. Es que todo el mundo, además, no sé si esto también es un gran tema, ¿no? Todo el mundo, cuando hay una mujer embarazada, le dice a esa mujer embarazada cómo tiene que vivir. Y luego es como si esta mujer embarazada pudiera ser poseída por toda la gente con la que se cruza, ¿no? Cómo nos tocan la tripa. Hay ciertas cosas. Ya ves, yo estuve embarazada 3 meses, las 2 veces, ¿no? Y la segunda vez se me notaba mucho. Pero no entiendes cómo, bueno, a mí me sorprendió mucho ese estado de buena esperanza, ¿no? ¿En qué te convertía? ¿En qué lugares te colocaba? Es realmente agradezco muchísimo a toda la gente que está, sobre todo todas las mujeres que están tratando el tema de las maternidades o el tema o cualquier tema que tenga que ver con nuestros cuerpos o con nuestras maneras de relacionarnos. Me encanta Clavícula de Marta Sanz, por ejemplo, ¿no? Que aborda el tema de la menopausia. Creo que en el Leison, Laura Freixas, que ya le he citado, yo creo que es importante que hablemos y que llevemos a lugares mediocres, brillantes, literarios, abstractos, a cualquier lugar esta experiencia femenina, para que a base de repetición la convirtamos también en algo universal. Claro. Sí, sí, es que, exacto, o sea, yo creo que es importantísimo hablar, ¿no? Darle voz, ponerle presencia para cambiar las cosas, ¿no? Para quitarnos no sé, ese lastre o esa carga que tenemos por el hecho de ser mujer y que incluso también nuestro entorno femenino también nos pone encima, ¿no? Como tú decías ahora. Oye, te quería hacer, cambiando un poco de tema, una pregunta, es una pregunta personal eh, que me llegó mucho, ¿no? Porque en el libro escribes, no recuerdo bien, ¿no? Pero algo así como mi ratón, que yo sé que era una ratona, o algo así. Bueno, realismo mágico, no lo sé. Mira, la semana pasada vino una buena amiga a casa, que hacía mucho tiempo que no veía. Mi amiga, la más, Vicky, perdóname, la más loca. Vino Vicky, es una amiga a la que conozco de hace 1000 años, a la que quiero mucho y hacía mucho tiempo que no nos veíamos con todo lo que está sucediendo, era normal. Bueno, está embarazada, ¿no? Está embarazada de 3 meses. Y ella, estuvimos un rato hablando y cuando se fue me dijo, va a ser una niña, va a ser una niña, y estaba muy contenta con que fuera a ser una niña, ¿no? Y ahora he sabido que yo la miraba y pensaba, estás embarazada de un niño. Pero claro, lo dijo con tanta ilusión, ¿no? Que no me atreví a decirle, yo creo que es un niño. Ya ves, es una tontería lo que estoy contando, ¿no? Pero bueno, hoy cuando me ha dicho, es un niño, le he dicho, tía, lo sabía, ¿sabes? No lo sé. En mi caso, yo creo que el hecho de sentir que era una niña es una manera de era una manera de hacer las paces conmigo, ¿no? Porque recuerdo que, claro, tú desde pequeña piensas que vas a ser madre porque eres mujer, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la que las mujeres, básicamente, nuestra función primordial es dar descendencia, ¿no? Es como, desde pequeñas nos preguntan, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿No? En lugar de preguntarnos, ¿vas a querer tener hijos? Esto lo explica muy bien Lina Meruane en Contra los hijos, un librito, le digo librito porque el formato es pequeño, pero es un librazo publicado en Random. Ya lo explica muy bien, ¿no? Si nos hacen ya la pregunta de cuántos hijos quieres tener, ya nuestros pequeños cerebros no se cuestionan que igual no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, yo como iba a tener hijos como todas las mujeres, desde pequeña iba a ser madre, siempre Siempre has pensaba... querido tener hijos, ¿no? O sea, siempre has dicho que... Sí, siempre he sentido que tenía que tenerlos. También me daba cuenta de que por mi tipo de vida cada vez iba a ser más difícil tenerlos, pero pensaba siempre que iba a tener tiempo, ¿no? Entonces,
cuando ya empecé a tener, hacerme preguntas sobre mi género, eh, cuando empecé a ver que a mí se me trataba de manera diferente por ser mujer, cuando empecé a ver cómo sufrimos, ¿no? Porque ahora entiendo que es una cosa del género, pero en aquel momento pensaba que era una cosa mía, de que soy mala y entonces tengo envidia de otras mujeres y bueno, esto que nos hacen competir, ¿no? Y cómo sufres por los hombres y pensaba, yo quiero un niño. O sea, yo no quiero que esto que estoy viviendo lo viva una niña pequeña de la que yo me tengo que hacer cargo, porque si ya me está costando vivirlo en carne propia, ¿cómo voy a sufrir, ¿no? Viéndolo en alguien que depende de mí? Entonces siempre quise tener un hijo. Y con este despertar feminista de hace tan poquito tiempo, en el que estamos leyendo por fin a tantas mujeres y en el que tantas mujeres nos abrimos en canal, ¿no? Y ponemos tantas cosas encima de la mesa y no nos importa mostrar esta mediocridad de la que hablaba o estas inquietudes o esta fragilidad, ¿no? De la que se supone que nos tenemos que avergonzar. Ahí pensé, eres una cobarde de mierda. O sea, que eres una niña para no sufrir, porque este sistema ya sabes que te va a hacer sufrir solo por el hecho de que tu descendencia sea una mujer, o lo que este contexto entiende como ser mujer. Entonces fue ahí cuando dije, hostia, no, yo quiero una hija. O sea, yo quiero una hija porque todo este trabajo que he hecho, ojalá se lo pueda dejar a alguien y ojalá ella pueda hacer uso, ¿no? De ese trabajo. Y a pesar de que sé que seguiremos sufriendo, porque al fin y al cabo este mundo está nombrado en masculino, me da igual. O sea, creo que necesitamos mujeres y hombres que se revisen y que cuestionen, ¿no? Y que intenten cambiar las cosas. Antes has hecho un comentario, has hablado así de las mujeres que nos dicen a las propias mujeres todo lo que hemos hecho mal durante el embarazo. Claro, es que somos todas y todos hijos de lo mismo. O sea, es que nuestro pensamiento se ha configurado a partir de esa experiencia masculina. Es que cuando la gente habla de machismo y nos separa por géneros, es una atrocidad, ¿no? Porque claro que hay 1000 mujeres machistas, millones de mujeres machistas, pero hay millones de hombres feministas, ¿no? De hombres que sí que se están revisando. Entonces yo creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que defenderlo y tenemos que protegernos también desde ese lugar, ¿no? Porque yo soy la primera, esto lo dice también una periodista de aquí de Barcelona, Julia Bertran, en su libro Amar y Timar, ¿no? Dice, yo soy feminista, claro, pero soy muy machista. Y seguramente moriré siendo machista, a pesar de que me revise cada día, ¿no? A pesar de que intente dejar de decir hijo de puta, por ejemplo, ¿no? Porque el lenguaje nombra, a pesar de que intente cuestionar todo el tiempo cada cosa que sale de mi boca, ¿no? Y cada vez que actúo de una manera que sé que me perjudica porque es machista. Pues que es así. Wow. A ver, quería hablar contigo de... Hemos hablado un poquito, ¿no? Pero quería seguir hablando de, ¿no? De emociones y de sentimientos. Hablas también de un momento en el que dejas de controlar, que dejas de controlarte a ti como mujer, dejas de controlar si te va a venir la menstruación, si vas a tener días fértiles, o sea, o cuándo van a ser o cuándo no. ¿Por dónde pasas para llegar a ese punto de decir, paso de mí? O sea, No, no mira, quiero... me encanta me encanta estar hablando contigo porque hace mucho tiempo que no reviso roedores, ¿vale? Porque para mí roedores, cuerpo de embarazo sin embrión, era simplemente poner sobre la mesa un tema, ¿no? No es un tema que desarrollé en exceso. Era poner mi diario de la manera menos pornográfica posible y simplemente nombrar que esto sucede. Sin embargo, ahora llevo estos 2 años y más, porque siempre sabes que un libro sale un poco más tarde cuando es del momento en el que lo cierras, trabajando en un texto mucho más complejo, en un texto que aborda las agresiones que sufrimos las mujeres a nivel emocional y a nivel físico, ¿no? Entonces, este libro que se publica en febrero, que publico con Anagrama, la primera parte de este libro aborda el tema del embarazo deseado, no deseado, de la malformación, de la herencia. Y ahora me estás haciendo esta pregunta y yo no recordaba esto de roedores. Y mira que es un texto súper breve.
Y voy a quedarme muy ancha y voy a decir la verdad, ¿no? Claro. No fui yo la que dejó de controlarse, fue mi pareja hombre a la que le molestaba que yo estuviera pendiente de mis días fértiles. ¿Sabes? Es como esta persona no quería mantener relaciones sexuales si yo estaba tan obsesionada con la idea de ser madre. Entonces, me parece muy bestia, ahora con esta perspectiva, ver que yo misma, haciendo una obra mía, en la que yo era el sujeto, en la que dejé fuera a él porque él no quería aparecer en mi obra, me mentí a mí misma diciendo que era yo la que había dejado de querer controlar mi cuerpo, ¿no? Porque tú lo sabes, cualquier mujer que haya querido ser madre lo sabe, cuando quiere tener un hijo, está absolutamente pendiente de ella. Es que es imposible, por más que los médicos te digan, deja de pensar, que cuando dejes de pensar es cuando sucederá, o deja de controlar, es imposible, o sea, es tu mayor deseo, ¿no? Y luego también las que pensamos que queremos ser madre y lo dejamos para tan tarde, sabemos que tenemos los óvulos contados. O sea, no puedes olvidarte de ti si realmente quieres ser madre. El problema, en mi caso, es que incluso cuando lo llevo al terreno literario, me dejo influir por un señor que me hace pensar que soy yo la que está dejando de controlar sus ciclos. Claro, es que me llamó mucho la atención al leerlo, fue como, wow, o sea, ¿qué ha tenido que pasar, ¿no? Para decir, paso de mí, o sea, dejo de controlarme, lo que dices, ¿no? Que en un momento en el que estás observándote con las Mm. 24 horas del día, ¿no? Hablas también de un momento bueno, que en el que también yo particularmente me veo identificada y que que recibimos en muchos mensajes, ¿no? Es el momento de la ecografía una vez que ya has sufrido un aborto y Mm. que sabes, ¿no? O sea, porque, claro, en la ecografía del primer aborto, ¿no? Cuando el ginecólogo te dice que no hay latido, en fin, Es, en fin, es demoledor. Pero cuando cuando vuelves a quedarte embarazada y vuelves a la consulta del ginecólogo y te tumbas allí en ese sillón espatarrada con las piernas abiertas y dices, por favor, por favor, por favor, ¿no? Como mm. observas, es que lo leía y era como, es que me veía ahí, ¿sabes? Sí, yo tuve mucha suerte porque tenía un vínculo muy estrecho con mi ginecóloga. Y tuve la suerte bueno, le podía... Yo los dos embarazos los sufrí mucho, ¿no? A nivel físico, tenía muchísimas náuseas. Claro, ahora ya sé por qué, ¿no? Porque los embriones que yo gestaba tenían todos los cromosomas triplicados, todos. Y claro, aquello era una bomba muy bestia, ¿no? Entonces me afectaba mucho a nivel físico y tenía muchísimas náuseas que no desaparecían nunca, ¿no? Y luego, en el segundo embarazo, en el primero ya tenía miedo, ¿eh? Era como si mi inconsciente supiera que los iba a perder los dos. Pero en el segundo el miedo es mucho más bestia, ¿no? Porque ya has pasado una vez por eso y sabes que puede volver a suceder. Entonces tuve muchísima suerte porque mi ginecóloga estaba allí todo el rato atenta, ¿no? Yo le mandaba un WhatsApp a las 12 de la noche y me respondía. Y mi primera eco, la supuesta primera eco oficial era mi tercera eco, ¿no? Que me decía, ya tengo unas ganas de que te vayas de aquí tranquila. O sea, ya con esta ya veremos que todo está bien y te vas tranquila ya y nos olvidamos. Y ella estaba embarazada de 3 meses y no me lo había dicho. Entonces ella embarazada de 3 meses y yo espatarrada, como acabas de explicar, pensando, ahora, yo estaba muy tranquila porque aquella vez dije, ahora es cuando me dice que no hay latido. Y claro, empecé a verla cómo movía aquel utensilio, que siempre olvido su nombre, se lo veía en la cara. De hecho, antes de hacer la eco le dije, Sofía, estoy preparada. O sea, no te preocupes, dímelo tranquilamente que estoy preparada. Y claro, fue muy incómodo y muy doloroso, pero para mí no fue tan grave como la primera vez. La sorpresa de la primera vez me afectó más. La segunda vez yo creo que ya iba preparándome, ya no sé, de alguna manera, bueno, y por eso hice el post también, porque yo he trabajado mucho
este asunto, ¿no? Esto es algo que yo tengo un taller, el taller La Madriguera, es un taller de grabado, que ha sido bueno, es un tesoro tener ese espacio, ¿no? Porque además vienen muchísimas mujeres, ya hemos creado un espacio solo de mujeres, en el que se hablan de muchísimos temas, ¿no? Y esto también lo hablamos allí, ¿no? Es como... Eh, hay un momento en el que una tiene, yo creo que eso también lo da el paso del tiempo, tiene que ser capaz de mirarse en el espejo. De mirarse en el espejo con lo bueno y con lo malo. O sea, con tus virtudes y con tus defectos, con tus miedos, con tu mediocridad, con tus carencias, porque si no te enfrentas a esa mediocridad y a esas carencias, nunca vas a superarlas, ¿no? Si las vas poniendo debajo de la alfombra, al final vas a tropezar con ellas, ¿no? Y yo creo que es importante, aunque sea doloroso, enfrentarse a una misma, ¿no? Y con este asunto en concreto, con el tema de las maternidades, con el tema de la herencia, con todo lo que implica para una mujer ser madre, ¿no? Con toda la renuncia, a pesar de que haya tantos padres ahora que se hacen el cargo que deberían hacerse todos de sus hijos, tampoco hay tantos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo trabajé muchísimo. El tema físico, ¿no? También en mi familia las mujeres nos quedamos embarazadas así de rápido, engordamos muchísimo, el conflicto con el peso, ¿no? Que también nos meten los medios y la publicidad y el sistema este que habitamos. Eh, yo creo que el dolor se ha de transitar y que aquello que no nos gusta, perdona que hable mal, pero te jodes y te lo comes. Porque si no te lo comes, no lo digieres. Y si no lo digieres, va a ser una sombra que te va a ir acompañando siempre. Entonces, a mí esa primera pérdida me pilló muy por sorpresa, porque yo estaba segura de, bueno, me había quedado embarazada, pues iba a tener un hijo. Ya está. Ya está, porque vivimos de espaldas una información que deberíamos, a la que deberíamos intentar acceder, ¿no? Pero en mi segundo aborto, ya había hecho el trabajo. Y de hecho, y esto me duele decirlo, pero yo sentí un cierto alivio con la segunda pérdida, ¿no? Por eso también creo que pude hacer el libro, bueno, pude publicar el libro porque el libro ya estaba hecho y pude hacer una promoción sin que me temblara la voz, ¿no? Yo pensaba, hostia, qué bestia, ¿no? Una cosa que me dolió tanto la primera vez, ahora puedo estar presentándola por todo el mundo porque además tuve la suerte de que fue un libro que interesó muchísimo y tuve la suerte de viajar mucho por España y también mucho por Latinoamérica, que es una tierra que amo. Y tuve la suerte de escuchar muchas historias de muchas mujeres que sé que si yo tuviera todavía la duda de querer o no querer ser madre, si yo no hubiera trabajado, si no hubiera hecho ese trabajo conmigo misma, no podría haber aguantado tanta presión, ¿no? Porque tú imagínate presentar un libro que durante la presentación se respete todo lo que tiene que ver con lo literario, pero que después en la firma de los libros es lógico, ¿no? Que se cree un espacio más íntimo y que muchas de nosotras nos abramos, ¿no? Claro, he escuchado historias atroces, pero muy atroces, que esas sí que me hacen llorar, ¿no? De mujeres que con 3 embriones sufriendo porque uno muy pronto muere y los otros dos se pueden mantener con vida, pero si el muerto infecta a los otros dos. Bueno, unas cosas y al final, este caso en concreto lo he rescatado para La Anguila, que es el libro del que te hablaba antes, el que publico en febrero. Es el caso en concreto de una mujer chilena, de Priscila, que es un amor de mujer, me tocó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, acabó perdiéndolos a los 3, pero es que se los acabó sacando ella misma, ¿no? En un hospital, llamando a los médicos y nadie se daba cuenta y ella me decía, pero me he podido despedir de ellos. Los he tenido 20 minutos a los 3 en la palma de mi mano y les pude hacer hasta una foto. Y me enseñó la foto. Entonces dices, ¿cómo esto tan bestia? ¿Cómo no se escribe sobre esto tan bestia? ¿Cómo no se pinta sobre esto tan bestia? ¿Cómo nos sorprende ver
una foto donde hay 3 pajarillos, porque parecían pajaritos de gelatina, ¿no? Es como yo, que soy un ser humano, no sé que antes he sido este pajarito de gelatina, ¿no? Y cómo de duro es saber que si lo hubiera querido saber, lo habría sabido, ¿no? Que la ignorancia mía es solamente responsabilidad mía. Es que yo no me he preocupado por saber estas cosas, ¿no? Y al final uno se acaba culpando, pero yo creo que tenemos que culpar a este contexto, ¿no? Que nos quiere, nos quiere idiotizados e idiotizadas. No tenemos información, no, tendríamos que poder partir ya de unos lugares muy concretos. Si tendríamos que estar aquí y estamos aquí detrás. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que la asociación reclamamos siempre, información, información y educación. O sea, es que no se habla nada, nada. O sea, es que estamos totalmente desinformadas y volvemos otra vez, ¿no? A la culpa. La culpa por no estar informadas o la culpa por... Bueno, porque la información que nos llega es una información absolutamente atroz, nefasta y que nos aterroriza, ¿no? Yo me acuerdo cuando publiqué el libro que me empezaron a entrevistar de asociaciones pro vida pensando que mi libro era un libro antiaborto, ¿no? Y claro, ¿no? Yo lo que estoy defendiendo es el derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que no venga un gobierno de señores, que no veas a 7 señores con su corbata y su y su testosterona decidiendo si nosotros podemos o no podemos abortar, ¿no? O lo doloroso, y es que hay cosas que tenemos que explicar todo el tiempo. Yo, al colegio al que fui, llegadas a una edad, porque era un colegio de mujeres, nos ponían un vídeo de un aborto deseado, en el que sacaban a una personita casi formada cortada a trozos, ¿no? Entonces, claro, ¿en cuántos colegios de España, cuántas niñas durante cuánto tiempo vieron estas atrocidades? ¿No? Es como es la religión y un poder que nombran masculino decidiendo sobre nosotras, o sea, metiéndose en nuestros cerebros y vinculando el aborto a ese asesinato, ¿no? Es intolerable, es intolerable. Yo sonrío porque, mira, también me han enseñado a sonreír porque soy mujer, pero estoy muy enfadada. Es que es así. Es que... Ay, en fin. Oye, vamos a cambiar de tema. Tú dices que te refieres a ti misma como huérfana de hija. Bueno, es que eso es otra cosa, ¿no? Decimos que el lenguaje nombra. ¿Y por qué no se nombra esto? O sea, en nuestro idioma no hay ninguna palabra que defina esto. Y es otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, hostia, el lenguaje nombra al masculino. ¿Por qué? Mira, yo ahora con la anguila, con este libro del que estoy hablando, yo creo que he podido hablar de ciertas cosas porque también he estado pintando. Tengo tengo 2 proyectos homónimos, la anguila, la exposición de pintura, y la anguila, el libro, ¿no? Yo el hecho de enfrentarme a una novela me ha hecho pintar mejor, porque me ha llevado a un lugar más abstracto, ¿no? Y a un lugar en el que he tenido que entender una globalidad más bestia, ¿no? Cuando abordo mi obra. Pero el hecho de pintar me ha hecho entender de qué cosas quería hablar, ¿no? Parece muy complejo, pero es muy sencillo. Hay palabras que no existen. Hay muchas palabras para nombrar la experiencia femenina que no existen. Y yo puedo resolverlas pintando, porque al final la pintura, y sobre todo la pintura más abstracta, me puede llevar a lugares que son bastante difíciles de definir con palabras, ¿no? Y gracias a la pintura, en el libro, he podido nombrar ciertas cosas que no habría sido capaz de nombrar si yo no pintara. Pero aún así he tenido que dar un rodeo para nombrarlas. Por una parte, muchas de ellas las he tenido que explicar a través de la pintura. Pero es una novela, con lo que no hay imagen. Entonces no puedo poner esta pintura para decirte me siento así. Entonces he tenido que usar las palabras para explicar mi experiencia como pintora mientras me enfrentaba a ese sentimiento. He tenido que dar un gran rodeo para nombrar algo que todavía no sé cómo se nombra, ¿no? Y esto creo que es otra de las reivindicaciones que estamos haciendo con esta
injusticia de que nos falte léxico, ¿no? Tenemos que inventar léxico para poder nombrarnos. Es complejo el proceso, ¿no?, que acabas de explicar, y toda la razón. O sea, nos falta léxico y nos falta palabras para poder definir. Sí. Y nos falta perder miedos. Y nos falta perder. Sí, y yo estoy segura de que mi obra ha empezado a ser mejor porque yo ya me estoy olvidando de mí. ¿Sabes? Es como te entiendes desde muchos lugares muy diferentes, ¿no? Cuando yo creo que hice el duelo de los abortos gracias al grabado, a una técnica de grabado muy pictórica que se llama algrafía, ¿no? Yo cuando perdí el primer embrión empecé a pintar embriones como una loca. Los pintaba, los dibujaba, los grababa con agua fuerte. Y pensando, bueno, con la repetición acabaré aborreciendo esto y ya lo resolveré. ¿Qué pasó? Que llegué a una técnica que ahora es una de mis técnicas favoritas y que también la trabajamos en la madriguera, que se llama algrafía, ¿no? Tú la algrafía trabajas sobre unas planchas de aluminio granulado con pincel, alcohol y polvo de tóner. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Que el alcohol, cuando colocas una mancha de alcohol, se deforma. Entonces yo fui a pintar aquellos embriones sanos que llevaba pintando tanto tiempo y el embrión sano en la plancha se me deformó. Y de repente tenía 3 ojos y yo pintaba niñas y le salió un gran falo y un brazo se dobló. Y claro, fue pintando aquello, intentando pintar bien, cuando vi que la mancha se iba donde quería, ¿no? Y ahí fue cuando entendí que yo no podía pintar embriones sanos porque lo que yo había gestado eran embriones incompatibles con la vida, ¿no? Cuando empecé a pintar aquello y aquello se empezó a convertir en un monstruo, fue cuando entendí hacia dónde tenía que dirigirme para hacer el duelo. Entonces, con la pintura sucede lo mismo, ¿no? Cuando entiendes que tú no eres la gran autora, sino que tú eres alguien intentando entenderse. Y si la pintura te lleva a un lugar que no entiendes, pues bueno, ya harás tú ese proceso, ¿no? Pero la algrafía me ha llevado a pintar desde un lugar mucho menos pretencioso, ¿no? Y creo que ahora mis obras son mejores, porque yo estoy desapareciendo. Yo claro que hago el gesto, pero no quiero estar allí como autora, o sea, quiero que la obra sea lo que nombra. Y me he dado cuenta de que cuando escribes, cuando grabas, cuando pintas, incluso cuando das clase, ¿no? Lo que permanece es el proceso. Y si el proceso es bueno, si el proceso es honesto, si el proceso es coherente, el resultado final es bueno. Luego tú, como autora, lo entenderás más pronto o más tarde, pero lo entenderás, ¿no? Y sabrás por qué sucede eso. Paula, vamos a tener que ir terminando, pero te quería preguntar, ¿qué le podrías decir a una mujer que esté ahora mismo pues pasando por un aborto? ¿Cómo crees que se le puede ayudar a una mujer que acaba de sufrir un aborto? Creo que es la pregunta más difícil que me has hecho en todo este rato, porque como decíamos antes, es que cada mujer es diferente, ¿no? Vale, Y a cada mujer... Reformulo. ¿Cómo te hubieras sentido tú mejor? ¿Qué hubiera tenido que pasar? ¿Qué hubieran tenido Vale. que irte para que tú te hubieras sentido mejor? Bueno, yo creo que lo que me habría ayudado habría sido que mi entorno tampoco buscara un culpable, ¿sabes? Lo primero que viví, lo primero que sentí fue, tengo una tara, lo segundo que sentí fue, es mi culpa, y luego sentí, iba a insultarme públicamente con una gran palabra malsonante, eres esta mierda porque no te has querido informar, o sea, has vivido de espaldas una información con la que tendrías que haber contado. Entonces, claro, yo creo que lo que me habría hecho pasar mejor ese proceso hubiera sido el abrazo,
¿sabes? El que no se me hubiera intentado culpabilizar. Pero claro, se me culpabilizaba también por torpeza. Es que ni mi amiga, ni la señora del horno, ni mi padre hacían nada con mala intención. Intentaban protegerme, pero claro, intentaban protegerme con unas herramientas que no me servían, ¿no? Y yo soy la primera que si no hubiera sufrido varios abortos espontáneos, sería absolutamente torpe con las mujeres que los han sufrido. Recuerdo mi madre diciéndome, la hija de Maripili, la del horno, la hija de tal del pueblo, ha perdido al niño. Y yo, pues ya tendrá otro. O sea, yo era la primera que decía eso. Claro, cuando lo vives tú, entiendes que tú querías ese. O sea, no tendré otro, yo quería este. Es que yo ya he construido una vida con este niño. Ya le he pintado un cuento, ya he cambiado los muebles de lugar. Ya sé que voy a dejar de hacer ciertas cosas porque, bueno, he trabajado este año como una loca para poder dedicarme más al niño y tener unos ahorros. Es como, quería ese niño, no me puedo esperar 3 meses a quedarme embarazada de otro. Y además, claro, ¿y si no me quedo? ¿No? A mí me habría aliviado no sentirme culpable, pero creo que es imposible que una mujer que tiene un aborto, que sufre una pérdida, no pase por un lugar de dolor, ¿no? Es como cuando muere alguien a quien quieres, es que no puedes evitar ese dolor. De hecho, creo que es sano transitar ese dolor. No, no, está claro que cuando una pérdida, sabes que es inevitable y lo que dices, y tienes que pasarlo, o sea, tienes que pasar ese dolor, tienes que pasar ese duelo, pero claro, ahí, ¿no? Lo que hablábamos, siempre te pueden ayudar a sentirte mejor, ¿no? Nosotros en la asociación me ha resonado mucho cuando has dicho hubiera necesitado un abrazo, ¿no? Pero nosotras en la asociación lo decimos siempre, o sea, es que muchas veces o sea, las palabras hacen daño porque desde el conocimiento o desde el mal aprendizaje hacemos mucho daño con las palabras, cuando en muchas ocasiones lo único que necesitamos es abrazar, abraza. Sí, y necesitamos visibilidad de proyectos como el vuestro. Y no te estoy haciendo la pelota, es una cosa que vi muy rápidamente, o sea, cuando hice pública la noticia de la segunda pérdida, empezó a contactarme gente cuyo oficio yo no sabía que existía. Y eso también es muy grave. O sea, yo cuando llego al hospital y tengo el primer aborto, yo creo que a mí ya se me debería informar de que existen lugares desde los que me van a poder ayudar. Sí, deberían. Y yo tuve mucha suerte, ya te comentaba que mi ginecóloga es amiga mía y no pude estar en mejores manos y de hecho creo que en parte también gestioné el duelo rápidamente porque tenía acceso todo el rato a la información que necesitaba y cuando la necesitaba. Pero yo creo que lo más importante es que entendamos que esto sucede, que sucede con muchísima frecuencia y que nos puede suceder. Y que tenemos que, a ver, yo lo volvería a vivir igual. Y eso sí que me emociona, ¿sabes? Sentir que esas dos pérdidas a mí me han colocado en un lugar mejor, me han hecho mejor persona, me hacen entender a mujeres y a hombres que pasan por lugares, me han hecho entender que no todo es tan sencillo. Y luego también me han reconectado con mi cuerpo, ¿no? Me han colocado en un lugar que para mí es importante, ¿no? La relación que mantengo ahora con mi cuerpo es mucho más sana que antes de estar embarazada. El dolor se ha de transitar y es maravilloso tener al lado a personas que te ayudan a sobrellevarlo, ¿no? Yo tengo la suerte de tener una familia maravillosa, unas amigas maravillosas y de ser un poquito masoquista, ¿no? Y colocarme en lugares peligrosos, ¿no? Y enfrentarme a ellos. Sí, pero creo que es una cosa que debería ser normal poder entender el dolor, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que todo el rato se nos bombardea con mensajes que son hipócritas, o sea, no todo es bonito, no todos los días son maravillosos, no todas las relaciones son todo el tiempo perfectas, o sea, una relación que no se cuestiona, una relación en la que no hay conflicto, una relación en la que
no se coloca a uno mismo en un lugar incómodo, no llega a lugares sanos. Yo siempre pongo el ejemplo yo tengo una relación con mi madre maravillosa, pero durante años ha sido una relación muy difícil. ¿Pero por qué es una relación maravillosa? Porque las dos nos hemos enfrentado a la otra y hemos acabado entendiendo a la otra. Si no hay entendimiento, si no hay diálogo, si no hay conflicto, no hay resolución del conflicto. Sí, así es. Entonces, en todas las relaciones se han de enfrentar las cosas. Y además que haya conflicto no es una cosa negativa. No, qué va. Al revés, al Mm. revés. Jolines, Muchas vamos a gracias. tener que terminar ya antes de que Instagram nos corte directamente. Y Esto lo cortan, es que de verdad hice uno con vamos, Patricia Escalona. que nosotras tampoco hacemos muchos directos porque nos da mucha vergüenza estar aquí. Pero bueno, también entendemos que hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que a la hora cortan. Muchísimas gracias, Paula, de verdad. O Gracias a sea, vosotras. Y gracias también por el cambio, que sé que deberíamos haberlo hecho ayer. bueno, Tengo nada, es pendiente a todo Ana Elena suyo. Pena, que también es Valencia, bueno, vive en Valencia y compartimos Lo cambiamos por universidad. ella, nos lo pudo Sí. cambiar, lo hicimos ayer con ella, sí, sí, Mm, estuvo súper bien también. mm. Y jolines, Un que muy beso. agradecida, un beso enorme. Hasta Igual. luego, Hasta luego. adiós, hasta luego.